Buenas tardes de nuevo, sean bienvenidos a esta tercera jornada de estos actos que organiza el Instituto de Estudios de Ceuta con motivo de su Asamblea General. Y lo primero que quería era rogarles disculpas porque un poco de retraso hemos tenido con la técnica, así que les ruego que nos lo disculpen. Y tenemos una tarde bastante apretada, así que vamos a intentar cumplir en la medida de lo posible el horario. También quería decirles que ha llamado la presidenta del Consejo Rector, la consejera de Cultura, diciendo que se va a unir a nosotros en unos minutos, imagino, porque venía ya para acá, así que sepan ustedes que hoy tendremos su presencia también en la sala. Y como les digo, el programa de hoy es bastante apretado y lo mejor es comenzar. Así que la primera actividad, la primera conferencia que tenemos es la de mi amigo Carlos González, que se titula La arqueología en el protectorado español en Marruecos a través de sus personajes. A mí me parece una temeridad intentar presentar a Carlos aquí, porque es una persona sobradamente conocida de todo, pero a mí me gustaría destacar un hecho que a mí me parece fundamental en su trayectoria. No es que sea un gran investigador, no es solo eso, no es solo que haya publicado una cantidad ingente de esa investigación, sino yo lo que admiro de Carlos sobre todo es su permanencia. O sea, Carlos es una persona que empezó, yo creo que los primeros títulos tuyos los conozco del año 80, a principios o así, aproximadamente el sobre Ceuta me refiero, y en 2023 continúa sacando adelante esas publicaciones. Esos más de 40 años de trabajo continuo me parece que son dignos de resaltar y creo que es quizá una de los hitos más importantes de su figura. Yo simplemente quiero agradecerle públicamente una vez más que nos acompañe. Carlos es de esas personas a las que tú puedes llamar en cualquier circunstancia y siempre va a colaborar con el instituto, siempre te va a decir que sí, así que gracias de nuevo. Y decirles que creo que apareció en una fotografía ya en la intervención de José Antonio del primer día, junto con su padre, don Guillermo González, y su hermano, don Enrique González, y de alguna manera constituyeron lo que creo que tú llamabas el núcleo tetuaní, ¿no? Del instituto. Desde entonces, mientras que han vivido su hermano y su padre, fueron fieles colaboradores del instituto, y ahora Carlos continúa con esa estela. Así que él nos va a hablar hoy de algo que creo que es importante, que es la reivindicación de una serie de personajes, de investigadores que han forjado lo que sería la arqueología norteafricana, la arqueología en el norte de África. Algunos de ellos les sonarán seguro, pero seguro que descubren personas que no son habitualmente citados. Y yo creo que esa labor de recuerdo, de reconocimiento de esos estudios es muy importante. Así que no tomo ni un segundo más la palabra y simplemente, Carlos, pues bienvenido y gracias por estar con nosotros, cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, por la presentación tan cariñosa. Y les voy a hablar de este tema de la arqueología durante el protectorado, pero no fijándome en el aspecto científico, sino fijándome en los personajes que han intervenido en este desarrollo de la arqueología. Es decir, en su perfil, muchas veces en el perfil humano, muchas veces más que en el científico. Porque es evidente que todos ellos pues, han forjado pues, una serie de conocimientos que todavía hoy somos deudores. Y hoy pues les señalaré algunas de estas deudas que les tenemos. Estos personajes, anteriormente al protectorado, pues también hubo muchos viajeros, sobre todo, naturalistas, etcétera, cónsules, tanto españoles como extranjeros, pues que visitaron Marruecos y aunque no era su función ni su objetivo principal hablar de arqueología, sin embargo, pues en su trabajo, pues hablaban de arqueología, incluso muchos naturalistas que llegaron a Marruecos
y que cuando tropezaban, por ejemplo, con las ruinas de Mesora, pues muchos de ellos las trataban. Entre ellos, el primer prehistoriador en realidad de Marruecos, pues fue un viajero inglés que no tenía ni muchos conocimientos de prehistoria, pero sin embargo hizo una descripción de Mesora que después pues ha sido muy discutida y que después precisamente mi hermano demostró en muchos aspectos que la descripción de Mesora de Sir Arthur Capelbroque era verdaderamente cierta. Otros personajes, como por ejemplo Charles Tissot, que era cónsul y viajero también, que hizo una formidable obra de investigaciones arqueológicas en la Mauritania Tingitana, en fin, la traducción. Y un personaje también muy interesante y que tampoco ha sido totalmente superado, porque algunos yacimientos de los que él habló hoy día son desconocidos. Yo mismo he buscado algunos y no lo he encontrado, como por ejemplo una alcazaba que citaba Teodoro Cuevas, que era cónsul español en Larache, que la citaba en el monte Sercer, en Alcázarquivir. Yo he estado buscándola y no la he encontrado, pero sin embargo no cabe duda de que algún día aparecerá. Todos estos personajes pues dieron paso ya en 1912, como ustedes saben, que empieza el protectorado. Aquí tenemos pues más o menos un resumen de la arqueología en el norte de Marruecos en el siglo XIX, de estos personajes que le he comentado. En Tánger, digamos que la ciudad de Tánger siempre ha ido por libre. Saben ustedes que estuvo muchísimo tiempo bajo dominio internacional, donde los cónsules de Inglaterra, de América, incluso el de Bélgica, se iban turnando en algunos meses en el gobierno de la ciudad. Era un aspecto muy curioso. Pero que ya desde el principio del protectorado, fíjense ustedes que tempranamente, si el protectorado empezaba en 1912, en 1913 pues ya hay una ley, de Marruecos, hecho por las autoridades españolas, sobre monumentos y antigüedades, y con eso se paró pues un desastre que se estaba cometiendo con las ruinas del Ixus, que se estaban utilizando como cantera. No solamente como cantera los sillares de las ruinas romanas, sino que tenían planteada una auténtica cantera encima de la ciudad, una cantera de piedra encima de la ciudad. En la zona francesa pues también hay mucho movimiento arqueológico, sobre todo Châtelain, y tienen como estandarte, los franceses pues forman como estandarte la ciudad de Volubli, que es una ciudad que excavan mucho más de la mitad de la ciudad, y la excavan pues eso, prisioneros de la Primera Guerra Mundial, que es precisamente lo que intentaron hacer luego las autoridades españolas del protectorado, copiando, e intentaron con Mesora. Intentaron las autoridades de la República, de la época republicana, intentaron que Mesora pues, fuese el estandarte de la arqueología española en Marruecos. Bien, en el siglo XIX, pues como ven ustedes, pues los prehistoriadores, pues de historiadores no tenían nada, pues eran viajeros. Lo que pasa es que eran gente con una cultura superior en aquella época, y que pues nos hablaban de los hallazgos que ellos iban haciendo a lo largo del territorio que iban visitando en Marruecos. Bien, fíjense ustedes si estos relatos de estos viajeros no está todavía superado, y luego veremos más ejemplos, pero hace pocos días que me tropecé con
que estoy haciendo un estudio sobre un viajero que en 1899 hace un viaje a la zona del Rif y empieza a citar alcazabas. Algunas están localizadas, la de Seluán, la de Llenada, pero hay una alcazaba que no está localizada, ni se sabe dónde está, y siguiendo el relato del viajero, hará unos 10 días, no más, siguiendo el relato del viajero y entrando simplemente en el Google Earth, pues resulta que di con esta alcazaba que yo, por desgracia, en el sitio en donde está, perdida en las montañas del Rif, ya no tengo piernas ni tengo energía para ir allí, pero que en fin, cuando publique el librito este que estoy haciendo sobre este viajero, le pondré las coordenadas para que el que tenga piernas y ganas, pues vaya allí y compruebe la exactitud de lo que nos decía este viajero en 1899 y que resulta que hoy todavía no está comprobado. Es decir, pero no está comprobado muchas veces porque despreciamos a todo este tipo de gente. El arqueólogo se cree que lo que no sea arqueología pura y dura y que nadie puede enseñarle nada, cuando cualquiera nos puede enseñar cualquier cosa. Bien, hace falta mucha más humildad de la que muchas veces tenemos. Pero el primer arqueólogo que interviene en el protectorado español es César Luis de Montalbán y Maza, que su vida pues fue realmente una aventura total. Fíjense ustedes que abandona, hace la carrera militar, luego se pasa a la Guardia Civil y abandona todo eso para, según él, con 5 pesetas en el bolsillo, dedicarse a recorrer el mundo con un perro. Él y su perro y 5 pesetas en el bolsillo, y además el perro era un perro que parecía un caballo, vamos, un perro enorme, ¿no? Vamos, yo no me lo creo que con 5 pesetas pudiera hacerlo, ¿no? Pero vamos, él llega incluso, da conferencias en las islas Filipinas, etcétera, en Borneo también da conferencias, claramente en sitios donde todavía quedaban restos de cultura hispana, en las Filipinas sobre todo, que es donde lo acogen bastante. Él era una persona con una cultura excepcional para su época, nunca olvidemos la época y las circunstancias. Era una persona con una gran cultura y realmente su obsesión, al principio, luego ya la abandonó, pero su obsesión fue la búsqueda de la Atlántida. Este tema que todavía colea, y que cada 10 años sale alguien descubriendo la Atlántida en un sitio diferente, pues era el tema, el leitmotiv del siglo XIX. Y todavía, pues, colea, por supuesto, si colea hoy día, pues imagínense ustedes en esta época, ¿no? Era un tema muy recurrente en su momento. Bien, ahí ven ustedes la pinta que tenía cuando era joven, pero en el 1919 le encarga el protectorado, en época republicana, le encargan una prospección en el valle del río Martín, en Tetuán, en los alrededores de Tetuán. Y fue él el primero que identificó las ruinas de Tamuda. No el que la descubrió, porque ya había alguien que había contado y había dicho que ahí había una ruina, pero que no se sabía de qué época ni nada. Y él fue el que las identificó con su nombre y las identificó en la Notitia Dignitatum, que es un documento que hablaba de que ahí había un destacamento de caballería. Él fue el primero
Y ahí en las ruinas de Cartamuda, pues halló cosas que luego no han aparecido, como por ejemplo restos de un puente romano. ¿Mm? Y fue el primero que también hizo excavaciones ahí y que hizo un informe sobre las ruinas de Tamuda, a pesar de que luego siempre le han acusado de que no hacía informes. Y sí hacía informes, como luego hablaré y se ha demostrado. Bueno. Bien, es también el primero que hace excavaciones en Lixus. Lixus había sido descrita, habían pasado viajeros por allí, habían dicho que allí había unas ruinas, pero nunca se habían hecho excavaciones, y él es el primero que hace excavaciones en Lixus. Si ustedes han ido a Lixus, pues verán que allí al lado de la carretera está la factoría de Salazón. Bien, luego es muy fácil, hoy día es una factoría de Salazón. Él cuando excavó aquellas piletas, no se sabía de qué eran, pero no sabía él y la gente le acusa. Hoy qué ignorante no saber que esos son piletas de Salazón, pero no las sabía ni él ni las sabía nadie. Ni investigadores franceses, ni alemanes, ni nadie sabía que ese tipo de piletas en estos años, que esas piletas eran de Salazón. Entonces es muy fácil criticar con los conceptos actuales historiadores o arqueólogos del pasado, cuando en realidad pues se sabían y se tenían los conocimientos que se tenían. Bien, él fue en realidad el primero que hizo un museo. Hizo primero una exposición arqueológica, a lo que corresponde la primera imagen, en un pequeño palacio, y luego montó un museo, el primer museo arqueológico de Tetuán, que no está donde está ahora, ese luego ya se hizo después de la guerra. En 1941 se inauguró, pero hizo un pequeño museo en la calle Mohamed Torres, que fue eso, el origen del Museo Arqueológico de Tetuán. Bien, aquí lo tenemos en el museo, en las ruinas de Lisu, ya el hombre cada vez mayor. Él publicó realmente poco, pero informes y realizó muchísimo, bastantes informes. Acompañó a la misión portuguesa que vino en 1923. Y en estas fechas, pues ya en otra ocasión he hablado también de este personaje, de Angelo Girelli. Era un aventurero de origen italiano, como se puede ver por el apellido. Era un aventurero que había venido esencialmente a explorar minas, de las famosas minas del Rif. Era una época en donde aquello era el dorado, el Rif era el dorado, y había un boom buscando minas y un montón de exploradores, como este y como otros muchos, ¿no? Suárez de Lorenzana, en fin, muchísima gente se pusieron en ese tema. Pero este señor pues también fue espía dentro de su relación sobre todo con familiares, con el famoso pajarito, con familiares de Abdelkerim, pues actuó como espía, porque realmente hubo un primer servicio de espionaje civil, aunque en función militar, pero fue el primer servicio de espionaje civil que se hizo en España, que precisamente lo montó el hijo del señor ese de Teodoro Cuevas, que fue cónsul en Larache. Teodoro Ruiz de las Cuevas fue el que lo montó. Teodoro Ruiz de las Cuevas estaba mandando, digamos, en el sector de Yevala, y Girelli pues era el jefe del espionaje en el sector rifeño.
que cayó en desgracia Girelli porque en un momento dado pues dijo que Adelkrin había muerto cuando era mentira, y entonces pues a raíz de eso lo echaron del servicio. Pero este hombre quería el puesto que tenía César Luis de Montalbán, y quería que las excavaciones que se iban a realizar y que se estaban programando realizar en Mesora, pues las hiciera él en vez de César Luis de Montalbán. En fin, les puedo contar alguna que otra anécdota, que no sé si las he contado aquí en una ocasión. Cuando Girelli ve a casa de Montalbán y le dice, cuando no estaba y sabiendo que no estaba, le dice a su mujer que quiere hablar con Montalbán y que lo espera, y entonces la mujer va a prepararle café, y mientras está preparando café, Girelli se pone a buscarle los papeles de Montalbán, a espiarle los papeles de Montalbán, para ver cuáles eran los proyectos sobre Mesora, ¿no? Pero con tan mala fortuna que en ese momento llega Montalbán y lo pilla. Como conocemos esta anécdota a través de la queja que hace Montalbán a las autoridades, no sabemos si Montalbán se lió a tortas con este hombre, pero bueno, pero eso ya no sabemos el epílogo del tema, ¿no? Pero que fue algo bastante curioso. Pero este hombre, Girelli, pues sí, fue bastante activo en cuestión de desarrollar por escrito. Realmente no aporta nada a la arqueología, ¿eh? Si ustedes leen un libro de Girelli, por ejemplo, hay uno sobre apuntes de prehistoria y tal y cual. Realmente lo que hace es una recopilación muy buena, muy bien hecha para su época, pero una recopilación. No investiga, ¿eh? Girelli no investiga, él recopila. Y recopila, pues muchas veces, pues eso, sin utilizar a sus enemigos, ¿eh? Escribe muchos libros, escribe bastantes libros, bastantes obras. El País Berebere, muy interesante. El primero que describe, por ejemplo, las ruinas de Tazuda, la zona oriental. Hay una relación de su obra, alguna que otra no está publicada, está manuscrita, pero bueno. Bien, como les decía, pues él no investiga, él lo que hace es recopilar, ¿no? Y cita todos los yacimientos, eso sí, los existentes, pero no destaca por aportar nada a la arqueología. Lo único que aporta, sí, bueno, esta es la portada de un libro que se publicó aquí, ¿no? Que fue la reedición hecha por mi hermano y comentada también por él, sobre los apuntes de la prehistoria marroquí. Bien, la única aportación que Girelli hace, que no hacen otros autores, es que Brel, por ejemplo, cuando el abate Brel, un sacerdote que vino aquí, un prehistoriador, pues habla de un túmulo prehistórico en Benimadán. Benimadán son unas, vamos, al lado del río Martín, ahí ven ustedes en el plano el río Martín. Y Girelli lo único que realmente aporta de todo lo que a la arqueología, claro, a la etnografía ya es otro asunto. Pero a la arqueología lo único que aporta es el plano que hizo y la foto que hizo, de ese túmulo. Un túmulo que el abate Brel decía que era prehistórico, que Girelli dice que es prehistórico, pero realmente yo no lo veo prehistórico, pero no lo entiendo, no sé lo que es. Ni nadie sabe lo que es, creo, y si alguien sabe lo que es, que me lo diga. Bueno, hace 40 años, no, 40 no, pero 20 años sí estuve exactamente en ese sitio con mi hermano, y allí no queda ni piedra. O sea, no se ven ni piedra. Un prado que no tiene ni piedra, siquiera. O sea que
y estuvimos exactamente en ese sitio. Bien, ya les he hablado yo de la pugna que hubo entre Girelli y entre Montalbán. Afortunadamente, pues Girelli no se salió con la suya, la excavación de Mesora y la siguió Montalbán. El problema de las cazoletas, como le hablé al principio, pues, no, de las cazoletas no le he hablado. Las cazoletas son unas pequeñas oquedades que tenían las piedras de Mesora. Y luego también el problema de los menires de Mesora. Al estudiar Mesora, todos los autores pues hablan de una situación, pero resulta que al cabo de los 20 años otro autor pone los menires en otra situación. En fin, conclusión, los menires de Mesora han sido movidos. ¿Por quién? No se sabe, pero los menires de Mesora no están en donde tenían que estar. Aquello lo han cambiado. Bien, como les decía, pues Mesora se quiere convertir en lo esencial, en el estandarte de la arqueología de la época republicana. Y lo excava Montalbán. Y ha sido muy criticado por la excavación que hizo, pero es que Montalbán, esa excavación realmente la hubiese hecho exactamente igual cualquiera, porque lo que esperaba encontrar Montalbán en el túmulo, Mesora es un crole, es decir, una serie de menires que hacen un círculo y en el centro una colina, ¿no? Bien, pues lo que se esperaba encontrar en la colina es, como en todas partes de Europa y de España, un inmenso dolmen. Para que usted me entienda, el dolmen de Antequera, allí debajo de aquella colina. Y entonces la excavación de Montalbán fue buscando eso. Y no había eso. Lo que había era una pequeña cista, porque luego ha estado muchísimo tiempo sin saberse, pero en los papeles de Montalbán de ahora lo dice él, que lo que había era una pequeña cista, pero muy chica, con la cual posteriormente con las piedras hicieron una mesa, que ahí tienen ustedes en aquella parte, la mesa en el centro. Lo que había era un pequeño enterramiento, y por encima lo que tenía, pues eso, un túmulo, una colina artificial, pero sin dolmen, ninguno, sino una pequeña cista nada más. Bien, ahí, por ejemplo, en el primer dibujito, es un dibujito que hace Capelbrook, con unas piedras que decía que formaban la puerta y con unas inscripciones, con unos petroglifos, que luego los autores, que ha habido muchos que han hablado de Mesora, pues dicen que se han perdido, y sin embargo, en una ida que fui con mi hermano y estuvimos allí, los encontramos, esos petroglifos allí, y esa puerta que decía Capelbrook, pues también. Bien, aquí tienen más o menos un esquema de todo esto que les he dicho hasta ahora. El museo arqueológico del que les he hablado se hace en 1931. Y luego Tánger, que ya les hablaré después de Tánger, eso va un poco aparte. Pero en el 36, fíjense ustedes lo que ocurre en el 36. En Montalbán, pues era un fiel republicano y un adicto republicano furibundo, vamos. Y cuando se subleva, 2 días antes del alzamiento, pues resulta que va el Jalifa, el alto comisario y todas los pelotas que le acompañan siempre, pues fueron de visita a Mesora. Bien, pero a los 2 días siguientes
fue el alzamiento llamado Nacional, y ese día fue Montalbán allí a hacer las excavaciones y llegó allí un capitán, lo arrestó y se lo trajo aquí al Hacho. En el Hacho estuvo más de 2 años Montalbán, por nada, porque no había hecho nada, ni se había opuesto, ni nada. Sí, y luego pues pasó, pues las pasó canutas este hombre, bueno, ahora seguiré hablándole de eso. Ahí, aunque más o menos es el resumen. Bien, cuando Montalbán, estos son papeles que ha sacado ahora su nieta, no, su nieta política o algo de eso, porque no su hija ya murió, en fin, son papeles de su archivo particular, en los que en el año 45, cuando Montalbán huye del protectorado, porque otro personaje que les voy a hablar, Tomás García Figueras, lo perseguía y lo humillaba continuamente, huye del protectorado y se refugia en Tánger Internacional. Y desde Tánger, nada más llegar a Tánger, pues solicita al gobierno republicano en el exilio, solicita, digamos, la hoja de servicio. Y todavía pues habría algún archivo o algo, total que el gobierno republicano en el exilio le contesta diciendo que efectivamente él había sido el arqueólogo oficial de la República en el protectorado. Bien, en este intermedio les voy a hablar de otro personaje que, aunque no es arqueólogo, ni era culto siquiera, por mucho que escribió, porque es un señor que tiene libros por un tubo escritos. Pero este señor era digamos que el mandamás de la cultura en el protectorado. Había sido interventor, había sido, en total, que incluso cuando estaba en asuntos indígenas, que no tenía nada que ver con la cultura, él dirigía la cultura. Cuando llegaba un soldado a Marruecos que era periodista o era historiador, lo cogía, se lo llevaba a sus despachos y lo ponía a trabajar para él. Le escribía lo que tuviera que escribirle, lo que él le encargaría, y luego lo firmaba él, por supuesto, ¿no? Bien, eso le hizo a Montalbán con un informe que no tuvo ni siquiera la vista de quitar de en medio. Ahora le hablaré de eso, en fin, aunque no me va a dar tiempo. Pero bueno, este hombre, Tomás García Figueras, pues fue eso, el mandamás de la cultura en el protectorado de Marruecos. Cuando llegó la independencia, pues claro, como era un franquista acérrimo, pues se nombró a dedo alcalde de Jerez, y estuvo de alcalde de Jerez hasta que llegó la democracia, ¿no? Que claro, que ya no era a dedo. Realmente se pasó toda su vida robando los méritos ajenos. Ya les digo que ponía a todos los soldados que sabían leer y escribir y tal, los ponía allí a trabajar para él y publicaba él con el nombre de lo que habían hecho los soldados. Hay una cierta anécdota sobre la poca cultura que tenía, pero en fin, no se la voy a contar. Porque tenía poca cultura, a pesar de lo mucho que escribió, ya se lo digo. Lo único bueno que hizo fue que cuando murió, pues, bueno, que incluso antes de morir, donó gran parte de su biblioteca a la Biblioteca Nacional, ¿no? En su biblioteca estaban los informes de Montalbán, porque claro, él era el que dominaba allí en la comisaría de excavaciones. Estaban los informes de Montalbán, y entonces es curioso porque se coge, por ejemplo, la publicación
de Tomás García Figueras sobre la fortaleza de la Graciosa, una fortaleza portuguesa que había en la cuenca del Lucu, y se coge el informe de Montalbán. Y son una copia exacta. Claro está que el informe de Montalbán es muy anterior. Él utilizó el informe de Montalbán, que además cuando sueltan después de los 2 años a Montalbán, pues este pobre hombre pues lo ponen a trabajar también, porque claro, él que era el que más sabía, y Tomás García Figueras lo que hace es aprovecharse de él, lo pone a trabajar en la arqueología y incluso le dice a otro que viene después, a Pelayo Quintero Atauri, que hay unos documentos que ahora veremos también, les dice que lo tiene que humillar, que no le haga caso a Montalbán, en fin, una serie de cosas que hoy día, pues claro, pues chocan mucho, ¿no? Y la cuestión es que gracias al archivo personal de este hombre, de Montalbán, pues han salido a la luz. Bien, aquí tenemos pues cartas de Tomás García Figueras a Montalbán, pues diciéndole que eso, que no sé por qué protesta tanto Montalbán, si gracias a Dios y a Franco, así lo dice ahí, gracias a Dios y a Franco está vivo. Es decir, vamos, lo trataba, pobre hombre, así es que cuando pudo en el 45, cuando las tropas españolas se retiraron de Tánger, Montalbán se fue corriendo para Tánger para huir de este hombre, ¿no? Bien, aquí tenemos un resumen más o menos, cuando a partir del 40 hasta el 45, pues hay un reparto, digamos, de la arqueología en Marruecos, que Tomás García Figueras pues reparte la zona de Melilla a Rafael Castro de Pedrera, que excava en Casaza y excava en el Cerro San Lorenzo también, de Melilla. La zona de Oriental pues se la deja a Pelayo Quintero, que ahora hablaré de él, y la zona de Tánger intervenida, es decir, ocupada por el ejército español en este momento, se la deja a César Luis de Montalbán. Hasta que ya en el 45 Montalbán se refugia, porque en el 45 salen las tropas españolas de Tánger. Bien, ahí tenemos la visita de Tomás García Figueras a la Graciosa. Incluso el pobre Montalbán, pues todo el mundo lo plagiaba, ¿no? Incluso pues después Tarradell, que fue el último de los arqueólogos españoles en el protectorado, pues indica que él descubrió la ruina de Tajadar, cuando realmente los informes de Montalbán sobre Tajadar existen. Es decir, pobre Montalbán tuvo muy mala suerte en todos los aspectos. Pero no solamente queda ahí la cosa, sino que un coronel, llegó a general de división, este señor. Un informe de Montalbán lo utiliza un comandante, Antonio Yuste, un comandante en ese momento, para su ingreso en la Real Academia de Coimbra. Y lo más gracioso es que la Academia de Coimbra lo publica en una revista, y hoy día tenemos el informe en la Biblioteca Nacional, tenemos el informe de Montalbán y la revista, y los dos idénticos. Es decir, pobre Montalbán, lo que hicieron con él, lo que hicieron con él. Y este señor pues llegó a general de división, llegó a general de división. Además fue el que mandaba las tropas españolas, que no eran tropas españolas, que entraron en Tánger en el 41, porque cuando la guerra mundial, pues
ese sistema de un cónsul alemán unos meses o un cónsul inglés otros meses, eso no iba a funcionar, evidentemente. Y entonces, pues, permitieron que las tropas españolas tomasen Tánger, la comunidad internacional. Pero no la tomaron las tropas españolas, sino las mejanías, bajo mandato de este hombre, de Antonio Yuste. Bien, la arqueología en Tánger pues lleva otros derroteros. Allí pues hay algunos franceses que intervienen primeramente. Aquí tienen ustedes a Montalbán con una señora que era la princesa... no, era princesa de... Bueno. Sí, bueno, ella era francesa, pero ella no era francesa, era italiana, pero se había casado con un descendiente lejanísimo de la monarquía francesa. Y entonces se hacía llamar la princesa... No me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues esta señora era una mecenas que en su casa de Tánger pues montaba unas tertulias, ella misma excavó la primera excavación de Cota, que es una ruina que hay al lado de las columnas de Hércules en Tánger, pues ella fue la que la hizo. Es decir, era uno de los personajes interesantes de Tánger también. Bien, bueno, pues se hacen muchas excavaciones, la sociedad esta que se crea en el año 50, pues incluso hasta hace una revista. Eso, ahí lo tengo puesto, ¿no? Rúspoli, eso es, la princesa de Rúspoli, sí, que ya digo que era un personaje típico del Tánger de aquella época, ¿no? Que además es amiga íntima de Montalbán en estos años. Bien, esto sí merece la pena porque es muy curioso. En Tánger, ya hemos visto que en el Tánger Internacional, pues los cónsules eran los que iban dando sus mandatos y el cónsul americano era muy aficionado a la arqueología. Y junto con un comerciante hebreo de Tánger, pues se pusieron a excavar la cueva de Mugarey Aliyah, allí al lado de las columnas de Hércules, en Tánger. Bien, pero estos señores, pues claro, no sabían mucho de arqueología. Bueno, en aquella época no sabía casi nadie nada de arqueología, pero se conectaron. El cónsul americano llevó un aparato de radio maravilloso a la cueva y entonces se conectaba con la Universidad de Harvard, con un arqueólogo o con un historiador, un prehistoriador de la Universidad de Harvard, se conectaba y entonces excavaba llamándolo por la radio, conectando con eso. Entran las tropas españolas y las mejanis y pillan eso, a unos extranjeros con un aparato de radio en plena guerra mundial, emitiendo. Bueno, se salvaron porque eran cónsul americanos. Y claro, y los americanos pues son americanos. Que si no, no se salva de allí ni el potito, vamos, eso es... Y es curioso porque eso lo conecta, dice, ¿cómo llegaba hasta allí? Los americanos tenían en Tánger, habían montado una emisora, digamos, comercial de radio, que era Radio Macay, que era una emisora de discos dedicados, de anuncios, etcétera, etcétera, o sea, una emisora de radio, pero realmente no era una emisora de radio, realmente lo que tenían era en todos los alrededores un montón de antenas que las he llegado a conocer, y conectaban hacían una conexión con el Pacífico por medio de Tánger, durante la Guerra Mundial, ¿no? Entonces, claro, vamos, yo he visto
las antenas allí tiradas, y yo creo que todavía hay trozos de antenas en los montes que rodean esta emisora en Tánger, que está cerca de donde está el bosque diplomático. ¿Sí? E incluso hoy día los habitantes de allí, marroquíes, está el edificio allí abandonado y tal, con unos búnkers de ametralladoras en la entrada, pero bueno, con las ruinas. Los habitantes de allí le llaman a aquella casa América y no saben por qué. No saben por qué. Porque claro, aquello se abandonó cuando dejó de ser efectivo la guerra mundial, pues ya se abandonó. Bien, como le he dicho, pues hay un reparto. En fin, voy mal de tiempo ya, ¿verdad? 5 minutos. Vale. Bien, bueno, pues voy muy rápido ya. En el 1940, pues se llama a este hombre, a Pelayo Quintero Atauri, que también es un hombre que realmente es una pena porque era un hombre que vino aquí a Marruecos ya con 72 años. Un chaval, porque yo tengo 73, o sea que un chaval. Pero bueno, todo el mundo dice que vino ya viejo, muy viejo y muy cascado. Pero vino con 73 años y con 72. ¿Y por qué vino? Pues vino porque él era el que estaba en el Museo de Bellas Artes de Cádiz y director de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz. Era el que había hecho las excavaciones de Cádiz que dieron como resultado el famosísimo sarcófago fenicio, que ustedes saben, había hecho excavaciones en Salamanca, en fin, era un arqueólogo experimentado. Pero era monárquico, era terriblemente monárquico, terriblemente católico, muy cristiano, de todos los días ir a misa, pero no era franquista. Pero tampoco era republicano, era antirrepublicano. Entonces, ni estaba ni dejaba de estar. ¿Qué ocurre? Que cogen y en vez de nombrarlo a él, que era el que se le tenía que nombrarlo comisario general de excavaciones en Cádiz, a él, cogen y nombran a César Pemán, famosísimo, bueno, famosísimo, es de los poquitos que sabían leer y escribir que le quedaron a Franco. Nombran a César Pemán y ¿qué ocurre entonces? Pues que él coge un cabreo y dice, pues me voy a Marruecos, que me lo están ofreciendo. Al mismo tiempo, todo esto tiene también otra pugna por ahí, porque también Julio Martínez Santolaya, que era, era nazi, era catedrático de prehistoria en Madrid, pero había estudiado la carrera en Alemania y había mamado el nazismo, era nazi, pero de pura cepa, y no lo digo como insulto. Es que, vamos, él se lo reconocía que era nazi, ¿no? Él era amigo personal de Franco y todo su afán era que entrase Franco en la guerra a favor de los alemanes, claro. Bueno, pues este señor quería dominar la arqueología del protectorado. Pero aquí en el protectorado resulta que el alto comisario quería que fuese una taifa y que no lo dominasen desde Madrid, ¿no? Entonces Julio Martínez Santolaya quería imponer un alumno suyo, ¿no? Y entonces al final ganó que iba por libre, ¿no? Entonces hay una serie de historietas que, en fin, que yo les podría ir contando, pero en fin, no tengo mucho tiempo. Bueno, aquí tenemos a César Pelayo Quintero. Luego hay una labor que no quiero dejar de citar, que es la de los interventores. Miren ustedes, se hacen unos cuestionarios, y además el cuestionario lo monta Julio Martínez Santolaya, que además de nazi era otra cosa también. Era homosexual, pero promiscuo. Era una cosa bestial. Sus alumnos hablan de que iba por todos los congresos buscando, vamos, son cosas inexplicables cómo se compagina lo de nazi y homosexual, ¿no? Pero en fin, cada uno allá es.
Bien, la labor de los interventores en aquella época, Julio Martínez Olaya hace un cuestionario a los interventores en los cuales pues, se les pregunta por etnografía, por tal, y por arqueología también, ¿no? Bien, hay algunos que contestan pues, malamente, pero hay algunos interventores que se lo toman en serio. Y hay unos informes de los interventores sobre arqueología que son de chapó y que todavía no han sido superados, que todavía no han sido investigados. Y ya les digo que son un informe maravilloso. Incluso en base a eso, pues luego unos colaboradores de Pelayo Quintero, como César Morán sobre todo, que era un cura agustino, pues este hombre pues hace prospecciones en base a estos cuestionarios que le habían dado y descubre yacimientos nuevos. E incluso este hombre, César Morán, publica algunos yacimientos que hoy día algún arqueólogo actual pues dice que los ha descubierto él, cuando ya están hasta publicados por César Morán, ¿no? Es una cosa increíble, pero bueno. Bien, y bueno, ahí venía un personaje, Maimón, que es un personaje también digno de tener en cuenta, que era cuando llega Pelayo Quintero, que era tan mayor que no podía ir por las ruinas de Tamuda siquiera, porque tropezaba, pues Maimón tendría 14 o 15 años y lo cogía a cosqueletas y se iba, yo lo he visto. Bueno, yo lo vi, yo no, mi padre vio cómo iba a coscoletas Pelayo con Quintero de Maimón. Bueno, pues este se quedó de conservador del museo. Luego las excavaciones de Tarradel no las hacía Tarradel, las hacía Maimón. Porque Tarradel, que es el siguiente que viene después de Pelayo Quintero, pues se le tomó Marruecos como un paso, no se lo tomó en serio. A él lo que le interesaba era la cátedra de arqueología de Valencia, que fue la que sacó. Bueno, voy ya a toda pastilla, como quien dice, pero esto no está muda, en fin, que bueno, es que me puedo... Precisamente a mí Maimón me contó que él llamó a Tarradel, porque Tarradel estaba en Valencia y Maimón estaba haciendo las excavaciones del Isu, y dice que llamó a Tarradel diciendo, oye, me han salido unos escalones muy raros. Y los escalones muy raros eran el anfiteatro del Ixus, que lo excavó Maimón, no Tarradel. Bien, porque en 1946 pues fallece Quintero. Les podría contar algunas muy curiosas anécdotas de Quintero y de Maimón, en fin, pero luego falta de tiempo. Tarradel viene después. Tarradel ya viene con otras ideas, ¿no? Ya es un arqueólogo de verdad, digamos, ya se toma bastante más en serio. Hace historia, porque hasta aquí casi los arqueólogos habían sido casi de objeto, de buscar lo que se llamaba los anticuarios, habían sido arqueólogos anticuarios. Ya Tarradel es un verdadero arqueólogo que hace arqueología para hacer historia. Bien, pero tiene un problema Tarradel, y es que Tarradel ciertamente era intelectualmente superior a todo lo anterior, que había habido, pero Tarradel, sin embargo, desprecia y no lee los informes ni de Montalbán, ni de Pelayo Quintero, ni de nada, los desprecia. Y entonces muchas veces pues él cree que inventa algo, por ejemplo, que descubre Tajadar o que descubre Sidi Arslan del Bejar, cuando ya Montalbán lo había descubierto, pero no creo que sea por mala fe, sino porque no había leído siquiera lo que habían escrito los anteriores. Otro personaje, también ya de la última época, Mequinasi, que es un bibliotecario marroquí, pero que hace sus pinitos en arqueología, sobre todo medieval,
que muy pocas, los españoles no habíamos hecho prácticamente nada. Habíamos tratado algo de los palacios con Valderrama y en fin, pero arqueología medieval muy poca cosa. Bien, y los últimos coletazos ya de la arqueología española, un resumen, los arqueólogos, bueno, los franceses pues también hacen sus últimos coletazos, sobre todo de prehistoria, y también precisamente Carlos Posat, el arqueólogo, el padre de la arqueología ceutí, porque fue el primero que hizo aquí arqueología, en Ceuta, Carlos Posat, pues también inició sus trabajos de arqueología, bueno, lo inició en Murcia, en Totana, luego estuvo también en Tarifa, pero bueno, también estuvo en el RIF haciendo prospecciones. Bien, esos son los últimos coletazos. Y luego pues viene el problema del abandono después de la después de la independencia, el abandono total del tema, tanto por parte marroquí como por parte española, porque las dos partes han pecado de abandonar esa cultura norteafricana. Los marroquíes quizás por un sentimiento anticolonial, hasta cierto punto con cierta lógica, pero nosotros los españoles abandonamos la cultura norteafricana sin ningún motivo, quizás por orgullo, por vanidad o por no lo sé, ¿no? Pero es una pena que hasta casi principios de este siglo pues no se haya retomado las excavaciones del ISUS, de Carmen Aranegui y sobre todo la Universidad de Cádiz con Darío, con Darío y todo el equipo, que están haciendo una gran labor. Parodi también está haciendo muy buena labor, con muchísimas... ¿Qué? Viene ahora Parodi. Ya. Parodi, vamos, es una máquina dando conferencias sobre todo algunos de estos personajes que les he hablado. En fin, hoy día ya las circunstancias pues son algo distintas. Algo, porque también son muy pocos los que se dedican al estudio de la historia y de la cultura norteafricana. Bien, entonces, pues realmente la historiografía, como digo ahí, pues nos muestra que tenemos que reivindicar esa obra cultural que se hizo, aunque luego haya sido inútil o casi inútil, pero no ha sido casi inútil porque estos personajes fueran unos inútiles. Ha sido casi inútil porque los que hemos venido después hemos sido inútiles y no hemos sabido aprovechar esa obra ingente que ellos hicieron para arrancar de ahí y tirar para arriba, sino que la hemos olvidado, la hemos despreciado, la hemos ninguneado, como se dice hoy día, y en eso estamos. E incluso personajes que no son de mi cuerda, como pueda ser Tomás García Figuera, pues sin embargo como gestor, como persona, prefiero no hablar, pero como gestor fue un gran gestor de la cultura en el protectorado español, como gestor. Aunque políticamente o éticamente, pues no me parezca adecuado a esta persona, ¿no? Y por supuesto, pues toda la labor de esta gente. Y ahora, como ya sé que ustedes pues son muy amables y me van a aplaudir, pues yo quisiera que ese aplauso no fuera para mí, sino que fuera para todos esos que hemos ignorado durante tanto tiempo. Nada más y muchas gracias. Pregunta. Gracias, Carlos. ¿Tenemos tiempo para hacer alguna pregunta breve, alguna cuestión que le gustaría plantear? Un segundo. Aquí, José Antonio.
tú lo recordarás, Carlos, don Tomás García Figuera, digo, don Tomás, porque es una forma de expresar, fue fundador del Instituto de Ceutí, que fue fundador del instituto. En la primera jornada del instituto del 69, pues Tomás estuvo en la fundación y no solo donó libros a la biblioteca, a la sección África de la Biblioteca Nacional, sino que también donó bastantes libros a nuestra biblioteca, que nos permitió en nuestra sección Norte de África tener un fondo importante de la arqueología marroquí, en general de la cultura del protectorado. En ese sentido hay que reconocer. Y luego ha citado a un montón a Darío, Pepe Ramos, que además estaba también muy interesado, sobre todo en el trayecto humano de los arqueólogos del protectorado. Bueno, tenemos aquí a Andrés Teixeira, a Manolo Parodi, todos son miembros del Instituto de Ceutí. Es decir, tenemos la suerte de tener un número importante de arqueólogos en el instituto, que yo creo que nos podemos sentir orgullosos en ese sentido de haber, a lo largo de los años, tener una gran representación de lo que ha sido la arqueología, el estudio de la arqueología en el norte de África. Nada, será. Sí, pues, hombre, por supuesto, por supuesto. El instituto, pues, realmente ha paliado mucho de ese olvido, ¿eh? E incluso se nota en las publicaciones del instituto que muchas veces pues se publican cosas del norte de África. Es decir, esa proyección africanista que tenemos que tener es indudable, ¿eh? Y referente, por ejemplo, a Tomás García Figuera, es que Tomás García Figuera tenía para dar y regalar. Es decir, vamos a ver, a mí me consta que familia de Tomás García Figuera ha vendido camiones de documentación. Me consta que han ido camiones a la Biblioteca Nacional de documentación de Tomás García Figuera, que no serían suyos, que serían, claro, de los departamentos de cultura, de allí o de lo que fuera, ¿no? Entonces, y se han estado vendiendo hasta hace poco documentación de esos, procedente de esos camiones, porque venían los camiones militares cargados a tope de documentación mandados por García Figuera, ¿no? Ahora, la labor que eso, la Biblioteca Nacional tiene una documentación. Es maravilloso y además, gracias a Dios, no tuvo la viveza de quitar de en medio los informes de Montalbán, por ejemplo, ¿no? Y entonces se pueden comparar los dos, todos los informes de Montalbán con lo que él ha publicado, con lo que ha publicado el Antonio Yuste, con lo que... Y solo una cosita, que es un olvido imperdonable. He citado a algunos arqueólogos, don Carlos Posadas, por supuesto, es que lo daba tan por supuesto que se había olvidado citarlo, claro. No se me ha olvidado, ¿eh? ¿No lo he dicho? Sí, yo creí que se me había olvidado, fíjate. ¿Lo he dicho o no? Perdón, hay una pregunta más todavía. Que he dicho que era padre de la arqueología, Ceutí. Ah, Perdona. hombre, claro. Hay otra pregunta, por favor. Sí, Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Me ha encantado, pero me he quedado con una inquietud muy grande con respecto a César Luis de Montalbán, que, bueno, hablabas que se le acusaba de que no publicaba nada y lo que se ve, lo que tú has visto es que se le parasitó. Es decir, que la gente cogió sus escritos y los puso como suyos. Tú lo has mostrado, pero ¿eso se ha resarcido públicamente de alguna forma? Es decir, ¿se le ha reconocido ahora esa autoría a César Luis de Montalbán? Se le está empezando a reconocer. Es decir, por ejemplo, Parodi, muchas veces cuando habla de Montalbán, pues salza su figura, ¿no? O hay un señor también que tiene un artículo expresamente sobre César Luis de Montalbán, basado precisamente en los archivos que está su nieta política, no es nieta directa, pero vamos, en los archivos de Montalbán, ¿no? Que están saliendo, e incluso en el Facebook muchas veces aparece documentación que están sacando de los archivos de Montalbán, ¿no? Donde se ve eso, que Montalbán no es ni mucho menos lo que nos han dicho, ni de asomo, vamos. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión queréis plantear? Bueno, pues simplemente gracias, Carlos, por la conferencia y a mí se me quedan muchas dudas, pero
Me callaré por no hacer barro. Luego me lo preguntas. Como les digo, un aplauso, por favor.